world full of hate and doubt, we will be those who rise, who stand for the weak, and who lead those that are lost. We will show the mercy of He who saved us first. He has called us to be brave, to be a light among the darkness, to guard our hearts from evil. Let us stand and speak words of wisdom and hope. Let us drown in the ocean of grace. We will make a difference. For this is who we are. This is what we do. This is life. Siempre es un gusto tenerlos por aquí en cada martes de This is Life. Estamos aquí, toda parte del equipo. Tenemos a Misael aquí en la computadora el día de hoy. Tenemos a Axel, a Pablo, a Carla y bueno, como siempre aquí estoy yo. Y de verdad es que es un gusto tenerlos siempre. De verdad es que se ha hecho algo bonito cada martes estar aquí reunidos. Independientemente del live también, pues convivimos, pasamos un buen rato y es algo que nos ha ayudado mucho a edificarnos y también sobre todo poder edificarnos mutuamente. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos a Pablo invitado aquí, pues sobre todo porque está ahorita en su apogeo, en este tema. Estudiante. Es el único estudiante, Aarón también, pero de hecho está estudiando en este momento. A ver si llega en un ratito, estaremos esperándolo. Y bueno, pero también Axel ha estudiado, Carla también, Miss, yo pues, estuve ya también estudiando, hoy por hoy me sigo dedicando a la parte de la enseñanza. Y del tema de hoy, pues como ya lo han estado viendo, es el cristianismo en las aulas. Con esto nos referimos en la escuela, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece este tema? Es muy interesante. La verdad es algo que pues tú te enfrentas, cuando tú eres cristiano, tú te enfrentas a eso pues constantemente. Entonces, pues, como que es la prueba de fuego después en el último periodo que estás en casa o muchos Exacto. Que ya están saliendo, ¿no? Es un punto crucial en la historia de todo joven, el entrar a la universidad porque es enfrentar tu fe a muchas filosofías, ideologías que están en la universidad y sobre todo también porque es un periodo en el cual muchos salen de casa. Sí. Empieza a independizar. Sí, y aparte es no sé, el tiempo de la escuela es como tan crucial para la vida de cualquier persona porque pues prácticamente una cuarta parte de lo que es tu vida te la dedicas en la escuela. Sí. Así es. Pasas mucho tiempo ahí. Uh-huh. Bueno, y también, realmente también por todas las filosofías o por todo lo que vas viendo nuevo, pero también muy importante es la soledad. O sea, cuando entras a la universidad ya como que empiezas a formar como tal tu personalidad en el sentido de, pues sí, de todo lo que aprendiste de tus padres, de todo lo que has aprendido y de la gente que te rodea y que has aprendido cosas, ahí es donde realmente como que forjas pues sí, tu identidad, tu personalidad. ¿Por qué? Porque la universidad pues sí, realmente está solo ante lo que se viene, ¿no? Muchos pensamientos, ideologías, filosofías. Si te vas de tu casa, o sea, a estudiar a otros lados, pues es como, pues sí, como empezar una vida propia, obviamente, pues sigues sometido a tus papás, sometido a tus autoridades y todo eso, pero la realidad es que ya no depende de qué te digan tus papás o así de... No te están viendo en todo momento. No te están momento. viendo, exacto, o sea, ¿Sí? puedes, o sea, tienes
esa soledad y esa libertad. Entonces realmente sí es un momento pues crucial para tu vida. Aunque también es muy importante desde la secundaria, desde la prepa. Claro, La realidad es que esto no es solamente para universidad, porque pues yo también soy cristiano desde la prepa, desde parte de la secundaria también. Y realmente pues cada etapa tiene sus dificultades, sus retos, ¿no? Podríamos decirlo. exacto. Sí, y sí, como tú bien mencionas, no es tanto que en las demás etapas no tengas que defender tu fe o simplemente dar testimonio de ella, sino que la universidad es una etapa muy, muy fuerte, pues cambios hormonales, las amistades, el cambiar de ciudad, el cambio de día a día, de rutina y sobre todo, pues como bien dices, esa separación, esa soledad, y que creo que aquí varios hemos vivido porque la gran mayoría somos foráneos, entonces sí hemos tenido esa experiencia y tú la estás viviendo ahorita. Carla, ayúdanos a saludar a las personas que están por aquí, a ver, ya tenemos a Claro, siempre. tenemos por aquí a Pau, a David García, a Mau Soto, Hola. Noa Hola. Reyes, Emanuel, José Luis, Gilda, Luz María y bueno, hay algo más que no vemos, pero ya tenemos a 22 personas aquí. Muy Saludos bien. a esas 22 personas. Saludos que nos a están todos, viendo. saludos a Noah, a la mención porque apenas lo conocí, era bien curioso porque siempre lo veía por acá en los live, en los comentarios de repente en YouTube y nos saludaba y hola Noah Reyes, saludos. Y el domingo tuvimos la oportunidad de platicar con él y me platicó sobre su banda y todo, también de hecho está por entrar a la universidad y todo, yo sé que no te va a gustar este tema. Y bueno, darte un fuerte abrazo, yo mucho gusto conocerte. A ti y a muchos de los hermanos que también son de Vives por la Verdad, algunas congregaciones que nos vimos el día domingo. Saludos a todos, un fuerte abrazo. a cada ciudad de donde nos están viendo, porque son varias ciudades. Sí. Así que escríbanos ahí desde donde nos ven para Les los, mandemos saludos. los del DF que sepan de dónde también se está viendo. ¿Qué zona del DF, no? Sí, que zona también del DF. Muy bien, pues vamos a empezar. Antes de empezar tenemos algunas preguntas. Ya ven que el último live hicimos algunas preguntas donde hay un cuestionario. Facebook nos permite generar como una especie de cuestionario que nos da porcentajes y pues, se pone más interesante así la interacción. Así que ayúdenos con estas preguntas. Axel, ¿nos ayudas con la primera? Sí, la primera pregunta dice, ¿te has sentido atacado o discriminado por tu fe en Jesús en la escuela? Ah, buenísima pregunta, ¿no? Bueno. Déjenos ahí, por favor, denle si sí o no te has sentido en algún momento apartado, discriminado, a lo mejor hasta agredido por tu fe o simplemente has pasado desapercibido, no ha pasado nada o te han respetado mucho, digo, se puede dar. Entonces, sé que solamente se puede sí o no, pero vamos a ver qué porcentaje al menos de los que están aquí han vivido, porque fíjense que buscando algunos artículos en internet es complicado, no siempre hay como un estudio tal cual de este tema. Hay muchísimo del bullying, muchísimo de ahorita que está en boga lo del género, muchísimas estadísticas de demasiados temas, pero de no encontré así muchísimo. Entonces, algunos estudios de Latinoamérica, de Brasil, de uno que otro de Estados Unidos, pero muy poco contado. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ¿cómo se podría decir esto aquí? Muestreo. Sí. Nuestro primer muestreo de... Y si sí les ha pasado una experiencia así, también nos las pueden contar por los comentarios. Claro, Sí. estaría padrísimo poder compartir tu experiencia. Y igual hacer sus preguntas. En los Así es. comentarios. No sé si hay alguna pregunta. Antes de iniciar con la parte de preguntas, quiero comentarles que, bueno, en esta búsqueda que hacía por internet me encontré con un artículo de una serie de recomendaciones sobre, se llama El Cristianismo en la Universidad de Richard Hodge, creo que así se pronunció. Y es un artículo de mayo de 2017, ya tiene algunos añitos, pero creo que son 5 puntos que el autor trató de marcar como recomendación para todos los jóvenes cristianos que están en la universidad. Y les parece que los vayamos platicando, los voy a ir exponiendo y ustedes me irán dando sus opiniones. Y también a toda la gente que nos está viendo, déjenos sus comentarios y sus opiniones para que las podamos compartir con los demás. Muy bien, pues obviamente mencionan sobre la esencia de la universidad, cómo es que, cuál es el objetivo de la universidad. Sabemos que la universidad tiene como objetivo pues la libre cátedra, el hecho de juntar ideologías, filosofías, conocimientos, y de esa mezcolanza pues obviamente el sujeto se va acrecentando su conocimiento, su capacidad de reflexión, de análisis, y es bueno, ¿no? El problema es que últimamente, o en los últimos años, a no ser que sea una universidad con fin que no sea laico, estoy hablando que la gran mayoría son católicas,
separan al cristianismo, separan la parte de las enseñanzas, todo lo que pueda provenir tanto del judaísmo y del cristianismo, lo separan, lo segmentan totalmente, diciendo que es como algo fantasioso, ¿no? Como que es algo que no, pues que no entra dentro, que no se debe estudiar, a lo cual yo considero que es un fatal error, porque es parte de la cultura, es parte de la historia, exacto, es parte de una forma de vivir, una filosofía, vaya, o sea, creo que segmentarla es como segmentar gran parte de la población. ¿No? Y gran parte de, pues realmente de la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces es como si dijéramos, no, ¿sabes qué? No vamos a estudiar las culturas prehispánicas o así de Mesoamérica, porque pues ya pasaron, ¿no? Y cuando te das cuenta es que eso lo repites y lo repites y lo repites, claro, y no es como de, tienes que creer en eso, ¿no? Pues lo tienes que estudiar. Pero tienes que saberlo, conocerlo, y es que los segmentan y dicen, no, eso es como un mito, ¿no? Es más, la misma mitología griega se estudia, ¿no? En la historia se estudia la mitología griega. ¿Por qué no estudiar? Si tú lo quieres ver así como un mito, si lo quieres ver, bueno, pero también entra, o sea, es parte de la historia universal. Sí, claro, lo que pasa es que muchas veces en la escuela este término de laicidad a veces se toma como mejor les pueda convenir, ¿no? Claro. Porque una vez estaba en la universidad y justo era una clase, estaban hablando sobre la laicidad en la educación. Entonces, obviamente, no decían, no, es que la escuela es laica y no hay que hablar de religión y todo. Entonces hubo una chica que comentó como, sí, es que yo no entiendo por qué si es laica, las chicas cristianas vienen en sus faldas largas y no deberían venir así porque la escuela es laica, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos así como, ahora, para empezar su comentario, nadie se lo tomó en serio porque, bueno, era una forma de vestir que nada tenía que ver con eso, ¿no? Pero empezaron a hablar y todo, y eso pasó porque había un chico que había hecho su tesis del doctorado sobre la laicidad de México. Entonces fue para que le hiciéramos preguntas y él poder mejorar sus argumentos para su examen donde iba a presentar la tesis, ¿no? Entonces yo le pregunté al chico que si la laicidad aceptaba todas las religiones, o sea, que se hablara de todas las religiones dentro de la escuela, o si descartaba todas, ¿no? O sea, que no se puede hablar de ninguna. Y él, pues, lo pensó un poco y me dijo, bueno, pues se supone que no se puede hablar de ninguna. Y le dije, pero a veces sí sucede, ¿no? Entonces yo le dije, exacto, porque a veces, por ejemplo, el Día de Muertos, la Navidad, Semana Santa y todo eso, que su origen es religioso. Sí, y si fuera la escuela laica realmente, no habría vacaciones de Semana Santa, ni de Navidad, ni habría apertura para esas tradiciones y costumbres. Exactamente, ¿no? Y entonces él decía, sí, es que no se puede hablar de ellas, pero se respetan algunas, o sea, se permiten algunas, ¿no? Obviamente yo le decía, claro, porque por ejemplo en mi universidad las personas que ponían la ofrenda hasta se hincaban a hacer sus rezos, o no sé qué hacían, pero se hincaban ahí y empezaban a hablar cosas y todo, y pues nadie les decía nada porque se supone que era un espacio en el que se podía, ¿no? Sí, porque es un poco incongruente que se supone que la universidad, que es un lugar donde pueden unirse costumbres, tradiciones, ideologías, filosofías, de repente digas, sí, todas pueden entrar, excepto esta, ¿no? Y qué curiosidad que justo Jesucristo no entra, ¿no? Es que creo que está muy marcado y creo que pues hasta yo lo he vivido y no me dejaron mentir quienes nos estén viendo, que cuando alguien habla de Dios o de Jesús, instantáneamente lo asocian a la religión, y inclusive a la religión católica o a la religión cristiana. Entonces de ahí como que hay como una venda en los ojos de las personas y no lo ven más allá, como lo decías Carlos, como una filosofía o como hechos históricos que pues se pueden debatir hasta en una clase de filosofía o de historia, y no necesariamente es que estés hablando de una religión. Por supuesto. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando entré a la universidad, ahí en la UAM, el modelo educativo es un modelo modular, que es de debatir, de opinar, de tener diversas ideas y darlas. Y me llamó mucho la atención que la gente realmente adopta una postura, adopta una filosofía, una ideología, y en eso se va. O sea, tú ves ahí muchísimas personas pues que creen en la ideología de género, que creen en diversas religiones.
que creen en la evolución, que algunos en cosas políticas que son marxistas, otras que son completamente neoliberales y cosas así, ¿no? Pero, o sea, pero no es nada más decir, sí existe, no, sino es, yo creo en eso, o sea, yo me rijo, mi vida se rige de acuerdo a esas creencias, ¿no? Y te das cuenta que, o sea, que a pesar de que hay muchas de esas creencias que son tan huecas, o sea, que no tienen ni siquiera un fundamento, que tienen, no sé... Están basados en una persona... basados en una persona, o sea, que esa persona, pues, ¿quién fue, no? O sea, persona X que no trascendió, y tú dices, o sea, está chido, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando tú dices, no, es que yo rijo mi vida de acuerdo a Jesús, o sea, a la creencia de Jesús, y dicen, religión, o las enseñanzas, ¿no? O las enseñanzas de Jesús, dicen, religión y que todo esto, y tú les dices, o sea, religión, pero, o sea, es que ¿de qué me hablas, no? Y de ahí, no, pues es que a mí me obligaron mis papás a ir todos los domingos y tenía que ir. Eso sí es una religión. Y digo, ves que mira, estás confundiendo realmente la ideología, o sea, lo que vino a ser la doctrina de Jesús. La doctrina o la institución que en su gran mayoría ha sido la institución católica romana. Entonces pues sí tiene una serie de dogmas, una serie de estructuras las cuales sí te rigen, y pues la gente da por hecho que hablar de Jesús es eso, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que tú eres bien religioso, y le digo, pero, o sea, religioso, si conoces siquiera a lo que te estoy diciendo, o sea, conoces siquiera en lo que yo me estoy basando, que no es una religión, sino en la Biblia como tal, y después les empiezas a platicar y todo eso, y dije, no, pues es que realmente muchos autores en los que tú crees se basan en ese mismo personaje histórico que es Jesús, ¿no? Y dices, qué contradicción, ¿no? Y después empiezan a decir, no, pero es que a mí se me hace algo muy tonto tener que siquiera estudiar la Biblia. Y dicen, no, pero es muy importante, aunque no creas, tienes que leer a los filósofos, a la escolástica de los griegos. Tienes que aprender un poco de Nietzsche, ¿no? O tienes que aprender, o sea, de todos los contextos, pero no tienes que aprender de la Biblia, el libro histórico y literario más trascendente en la historia de la humanidad. Ese no. El más vendido, el más propagado. Y dices, no, ese no, se me hace una tontería. ¿No será que el más estudiado? ¿No será que ese, el que dice que se me hace una tontería o se me hace algo estúpido estudiar eso, ¿no será que es esa persona tan falta de siquiera de pensamiento crítico? Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué será? Pues porque es Jesús, porque es el impacto que tiene Jesús, o sea, así es. O sea, como hasta en la discriminación hacia él mismo, o sea, no está diciendo, sino hacia él mismo, o sea, es tan marcado, ¿no? Solamente un personaje tan trascendente podría hacer eso. Sí, y esto lo entendemos que tiene un fin espiritual. Sabemos nosotros los que estamos dentro de, los que conocemos las enseñanzas de Jesucristo, que esto sucedería. O sea, esto no nos sorprende. Pero, pues obviamente es algo que pasamos. Y que si en algún momento te pasa, pues no te desanimes. Esa es la idea del día de hoy, no desanimar, al contrario, animarte a que a través de algunos consejos que te vamos a dar, pues puedas compartir el evangelio a todos los que te rodean, independientemente si te dicen que sí o que no puedes hablar del nombre de Jesús. Nosotros podemos predicar con cada una de nuestras acciones, porque predicamos con todos los aspectos de nuestra vida. No somos cristianos solamente el domingo, ¿sí? No somos, es más ni el concepto de cristianos, no somos seguidores de Jesucristo solamente el domingo que vamos a la congregación o los días que estamos con los hermanos. Y ya los demás, pues mi vida es secular. Eso no existe. Un verdadero seguidor de Jesucristo tiene una vida integral en cada uno de los aspectos, ¿no? Sí, exactamente. Y justo lo que dices ahorita, cuando la vez de que esa chica dio ese comentario, como se supone que era un debate, a mí no me gusta debatir, tú lo sabes, pero entonces ese día yo le dije, estoy de acuerdo con lo que han dicho sobre la laicidad y todo, pero en ese aspecto de que nosotros debemos dejar afuera lo que creemos, eso no lo puedo hacer, y no puedo decirte que lo voy a hacer porque la escuela es laica, porque yo no soy para mí Cristo, para mí el ser cristiana
no es cuestión de los domingos que voy a la iglesia, sino de todos los días. Entonces yo no puedo en la puerta dejar mi fe porque es lo que soy. ¿Sí? No puedo simplemente decir, bueno, voy a dejar de ser Carla y voy a entrar como una persona y un ente que va a estudiar, porque no puedo hacerlo, no puedo partirme los días hoy es lunes de no tener a Cristo en mi corazón. Hoy me olvido y nomás me acuerdo de Exacto, los o sea, domingos, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Como no puedo dejar de ser cristiano en la universidad solamente porque sea laica. Sí, y ten mucho cuidado si te están obligando a decir, no, tienes que dejar eso para poder venir. Entonces, ¿no será que eso de la libre expresión y de ¿cómo dicen? Cuando puedes como que profesar de todo y creer en todo. Libertad de culto. Sí, o sea, ¿De credo? Ajá, pero como bueno, el chiste es que si Si realmente... tienen la palabra que Libertad de Pablo quería expresión, decir, diría yo. Ajá, libertad de pónganle en los expresión. comentarios. Lo que dice redimido, en la de locos como yo. Libre expresión, No, sí. en la de, ¿no será que El- cuando habla de Taylor Swift y de... Ok, ahorita voy a sacar Escriban en los comentarios. A ver, si vamos a saben de qué dejar que canción habla ¿se Pablo. acuerdan? ¿Te acuerdas de eso? Ah, exacto. Ah. La inclusión, ¿no? Ahorita que está tanto de moda eso de la inclusión, pero o sea, sí puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo creo en que puedo tener un novio, o sea, siendo hombre. Puedo tener una novia siendo mujer. Puedo creer en el aborto, que es lo mejor. Puedo en esos temas, Filosofías económicas. pero esos sociales. temas que están así tan de Ok. moda, en tendencia, y tú dices, no, ¿sabes qué? Creo en Jesús, no, tú eso sí lo tienes que dejar. O sea, o Eso sea, no es inclusión. entonces ni será respeto, ni que equidad, ni esa mucho inclusión nada más conviene Aplica para... en su posición. Ahora sí que aplica en su posición, diría. ¿Sí? Entonces, Y mira que no es algo que no sea cierto. Aquí en nuestro pequeño muestreo de la pregunta para los que no llegaron y pueden contestarle lo que la leo. La pregunta es, ¿te has sentido atacado, discriminado por tu fe en Jesús en la escuela? Tenemos un 78% ha dicho que sí se ha sentido en algún momento atacado, discriminado, juzgado por su fe, y un 22% que no. Entonces, pues realmente sí es un gran número de los 33 que estamos por aquí. Entonces, pues obviamente hay un gran número de personas que sí han sentido este sentir que tú mencionas, Pablo. Y es más, voy a leer algunos de los comentarios. Por ejemplo, dice Noah, yo confirmo, a mí me molestan mucho en mi trabajo, pero no queda más que bendecirlos y orar por ellos, por Sí, supuesto. así es. Sí. Sí, y no solamente, bien, como menciona Noah, no solamente en la escuela, sino también en el trabajo sigue dándose. Me pasó en la universidad, se unieron 3 personas para cuestionarme sobre la música moderna cristiana, o sea, ¿qué onda? Entonces, esto nos dice Mónica Huerta. Sí, llega a pasar. Aún la música, ahorita hay otro comentario ahí, donde la música de repente la gente de afuera también dice, ¿por qué ustedes escuchan música cristiana? ¿Por qué no tienen que escuchar música que agreda, que diga groserías o que... no, o sea, ¿por qué en su música tienen que hablar de Jesús, no? Entonces, pues sí se da por acá. Sobre como los estilos de música que escuchamos. Sí, Paola menciona, a mí me han respetado mucho, hasta empiezo a notar que me dicen que Dios te bendiga cuando se despiden de mí, ni siquiera yo me despido así. Ah, mira ya, ahí también vamos a ir viendo que la parte de nuestra actitud, cómo nos comportamos con ellos, pues termina siendo algo que predica, ¿no? A veces más que un mismo versículo, no porque la palabra no tenga poder, sino porque pues, somos sagaces, somos astutos y predicamos con más. Menciona por acá también a José Luis. A mí también me pasó en la universidad que había un chavo que me cuestionaba por qué existía el rock en el ámbito cristiano, ya que el rock te hace sentir una adrenalina. O sea, vaya, esas son las cosas que a veces las personas pueden hacer preguntas. ¿Qué tiene de malo el rock? ¿Y qué tiene de malo que la música te haga sentir adrenalina? O sea, ¿por qué tendría que estar peleado el creer en Jesús, el conocer la palabra y la vida de Jesús con este tipo de música? Lo que pasa es que es esa ignorancia que genera que todo sea religiosidad y crean que es una religión y es una serie de estatutos, y eso no es lo que nosotros predicamos ni lo que creemos. Y así como eso creo que hay varios. ¿Y qué pasa Comentarios. o sea, con eso de la ignorancia? O sea, en el buen sentido, pues es a lo que estamos llamados, o sea, es a lo que Dios nos escogió. Yo hace rato venía pensando y decía, ¿cómo? No, ya, pues ahora sí que
ya dices, ya te mueres y ya te vas al cielo, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Se Ya acabó. se acabó. Se Pero- acabó. Sí, moderato. Y entonces te das cuenta que, bueno, entonces ¿a qué fuimos llamados, no? Obviamente la Biblia dice que para alabar el nombre de Dios Hacer y luz. para hacer luz y para ir a ser discípulos. Pero ahí es donde a veces lo tenemos nada más en la mente así como de, sí es para esto, sí es para esto. Y lo vemos otra vez como cosas religiosas. Y cuando te das cuenta es que tienes que analizar en el ámbito de tu vida en dónde fuiste llamado a hacer luz. En este caso, la realidad es que estar estudiando es una bendición, o sea, estar estudiando, sea universidad, sea prepa, o sea, yo lo digo por ejemplo en las prepas de acá que hasta tienes que hacer examen para entrar. Allá en Córdoba la neta no, o sea, ahí no. Bueno, si quieres entrar al Cobae. Bueno, sí. Sí, a las públicas, ¿no? Pero o sea, me refiero a que... Pero de este nivel, o sea, Ujú. del nivel de enseñanza. Pero, o sea, es una bendición y también es un lugar donde también estamos ya en una edad que te dice Dios, es momento que confrontes tu vida y te des cuenta a qué fuiste llamado, ¿no? Por eso creemos que es tan importante esto de la fe en la educación, bueno, en el aula, porque ahí es donde nosotros debemos de comenzar, bueno, desde siempre, pero ahí es donde se te confronta a ver tu determinación por Dios, ¿no? Y ver en qué ámbito, en dónde es a donde Dios te ha mandado, ¿no? Muy bien, sí, tienes toda la razón. Y de hecho, en la parte de los consejos, ahorita ya te estás metiendo en esa parte que está padrísima. Vamos a mencionar eso. Antes de mencionar. Yo te espero. Tú espérame tantito. Mejor, Tú nada más pregunta. No, es cierto. Es más, hablando de preguntas, ayúdanos, Pablo, con la pregunta número 2. ¿Has podido compartir tu fe en tu escuela? Ajá, ahí hay 3 opciones, que sería nunca, casi nunca, frecuentemente. Entonces, va ligada a las preguntas anteriores y a los comentarios pasados, porque muchas de las veces también nos cuestionan y hacen comentarios o nos discriminan porque en algún momento has expuesto tu fe. Hay personas que en realidad nunca han expuesto su fe y bueno, también si no lo has expuesto, pues es difícil, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Si realmente tú crees en Jesucristo y vives conforme la vida de Jesucristo, es difícil que la gente no se dé cuenta que eres diferente. O sea, habría que reflexionar en ese tema. Y bueno, voy a la parte de los consejos, ¿no? O los tips que este autor nos menciona. Dice, primer punto, conocer los hechos. Ahorita, Carlos, tienes por ahí Proverbios 15:28, es de donde saca esto. Y con conocer los hechos se refiere a que muchas veces podemos afectar más al cuerpo de Cristo, difamar más el Evangelio, cuando no conocemos realmente lo que es el cristianismo, lo que son las enseñanzas de Jesús. Eso pasa cuando hay mucha religiosidad, creo yo. Cuando simplemente creemos que el hecho de hablar de Jesús o alguna costumbre o tradición de cuando eras niño te decían que agradaba a Dios, por eso ya es parte de la Biblia, por eso ya es parte de la enseñanza de Jesús. Y entonces, si tú no conoces esto, puedes cometer el error de disque predicar o disque decir algo que viene de Dios o que viene de la palabra de Dios y no es cierto, ¿no? Entonces, ¿nos ayudas con la cita, Carla? Sí, Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. Uh-huh. Entonces requieren un esfuerzo, sí, como tal, una dedicación del cristiano para conocer tanto la palabra de Dios, estudiarla, leerla, escudriñarla. Claro, por el Espíritu se te va revelando, gracias por la gracia del Señor, el Espíritu nos va revelando. Y bueno, pues tienes que meterte ahí. Y por otra parte, en el ámbito en el que tú estés, como mencionabas, pues decía aquí en el consejo era, si tú por ejemplo estás en el área de las artes, estás estudiando algo de artes, pues también date cuenta cómo el Señor, o sea, investiga cómo la palabra de Dios, cómo la vida cristiana se desenvuelve en el área de las artes y de qué manera puedes honrar a Dios también en esa área. Sí, con ese conocimiento puedes predicar también, Sí, claro. ¿no? ¿Qué les parece Me parece un muy buen consejo. ¿Algún comentario? ¿Nada? Pues hablando sobre conocer los hechos, ¿no? Porque a veces nos van a preguntar muchas cosas, o sea, si las personas ya saben que eres cristiano, de verdad te van a preguntar todo lo que
que puedan, ¿no? Así como, oye, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Van a preguntarte mucho y a veces si no sabemos como los fundamentos de por qué hacemos las cosas, Pues se convierte en una religión. tenemos una fe, estamos así, no tenemos, porque Cristo no es una fe sin fundamento, pero nosotros, si no conocemos esos fundamentos, como personas estamos haciendo algo que no conocemos, ¿no? Ujú. Entonces, si nos preguntan, oye, pero ¿por qué, ¿en dónde nació Jesús? Y tú como, o sea, hay cosas que debemos saber porque nos van a ¿Quién fue preguntar, Jesús, no? O sea, sí, porque muchas personas van a pedir cuenta de nuestra fe. Sí. O quizás porque sienten la necesidad de saber un poco, les da curiosidad lo que haces. No siempre lo van a hacer de mala onda, o sea, a veces ya hay personas que... A veces también tiene el anhelo porque De saber, de ¿no? saberlo, ¿no? Entonces, pues Sí, es el sí. momento. Incluso yo digo que no tendríamos que esperarnos siempre a que se nos pregunte. O Sí, sea, sí, sí. muchas veces estamos en la plática, me ha pasado mucho, estás en la plática así pues con tus compañeros y todos obviamente dan sus puntos de vista de diferentes cosas y como no te preguntan dices, es que cómo voy a decir. No quiero ser impertinente. Hasta que me pregunten. Entonces es ahí donde pues hemos sido llamados, ¿no? No tenemos que ser chocosos o que lleguemos a hartar, así como de y bibliazos y así, pero ese es el chiste, eso es la sabiduría que tanto habla Proverbios, es la sabiduría que tanto debemos anhelar, el cómo expresarnos en el contexto que Dios nos está poniendo, ¿no? O sea, ahí es donde dices, no voy a esperar hasta que me pregunten, pero voy a hablarlo, o sea, no voy a hacer a lo mejor de una manera de, te voy a agarrar a bibliazos y a últimas no hiciste entender nada a las personas, ¿no? Pero ni siquiera sacaste, pues, de ti, o sea, lo que tienes dentro, o sea, realmente el evangelio, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar de diversos temas, o sea, de los que se están hablando, y entonces te pones a dar tu punto de vista que va a ir de acuerdo a lo que la Biblia dice, o sea, cuando tú te conoces la Biblia, cuando tú te empapas de la Biblia, pues empiezas a dar pues tus pláticas van a ir con esa esencia, ¿no? Sí, de hecho voy a citar al autor, dice, probablemente la mejor regla general en el que el cristiano debería tener una buena comprensión es en lo que la cosmovisión bíblica implica en su área particular de estudio. O sea, si estás hablando, como decía, de las artes, pues empápate también en lo que habla la palabra de las artes, si estás en la parte de la enseñanza, si estás en la parte inclusive de las finanzas, o sea, vaya, en el área en el que estés, la palabra de Dios, la Biblia, es increíble como no hay rubro cultural ni político, no hay nada en el cual la palabra no diga algo, no enseñe algo, no lo mencione. Entonces, pues esa sería como la primera regla, ¿no? Empaparnos, edificarnos, estudiar de la cosmovisión bíblica y también obviamente de la humana, si aquí lo queremos llamar, ¿no? Otro de los consejos sería, no declares cosas como absolutos a menos que claramente sean absolutos bíblicos. Y fíjense que ahorita Carlos nos ayuda con Proverbios 3:30 de 5 a 6. Este consejo me gustó muchísimo porque habla de un tema histórico. Sucede que en el siglo XVI, por ahí que finalizaba la Edad Media, la Iglesia Católica había tomado como parte de las enseñanzas, como parte de su doctrina, algunas ideologías griegas. Entonces, ellos mencionaban que la Tierra era plana, que es era plana, y sobre todo que el centro del universo era la Tierra. Esa es una teoría de Claudio Ptolomeo. Y bueno, pues pasaron los años desde la llegada de Jesús, desde el nacimiento del cristianismo y todo, y pues eso era una verdad para ese tiempo. Llega Nicolás Copérnico y menciona la teoría heliocéntrica, en donde la Tierra no es el centro del universo, o al menos no de nuestro sistema solar, sino es el Sol. Y entonces, ¿qué hace la Iglesia? Lo tacha de hereje, haciendo mención que por sus costumbres y sus tradiciones como institución, la Tierra tenía que ser el centro del universo. Y eso, pues no, o sea, realmente eso en la Biblia no dice, o sea, jamás menciona eso. Es más, en Job le dice, hay una parte donde Dios habla a Satanás y dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, rodeando la Tierra. ¿No? O sea, hablando de que la Tierra era redonda, ¿no? Entonces, dice aquí el consejo, o sea, no digas cuestiones absolutas
que no son absolutas en la Biblia. ¿Qué sí es absoluto en la Biblia? Se me ocurre que Jesús existió, o sea, que resucitó, hay evidencia de que resucitó, que estaba el Imperio Romano en ese momento, el pueblo de Israel, el Imperio Persa, Babilonia, el rey Nabucodonosor, o sea, son absolutos porque hay evidencia de ello, pero por eso dice que tenemos que estudiar realmente y estar sabidos y no dar absolutos de algo que no es un absoluto. De hecho, en Isaías 40:22 menciona, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. El círculo de la tierra, mencionó que es un círculo. No sé si pudiera compartir un poco de algo que me pasó el trimestre pasado. ¿Sí? Con todo eso. Que yo, por ejemplo, pues sí, llegué a la UAM y todo eso. Y como que Dios me confrontó a empezar a conocer más de Él, de todo eso, para los diferentes temas que se abordan, ¿no? Pero yo no estaba tan empapado en el conocimiento de las nuevas ideologías que estaban pues en tendencia en ese momento. Y mi profesor era un muy buen profesor y también daba mucha apertura al pensamiento, ¿no? O sea, a la expresión de tus ideas, de lo que pensabas y cómo se relacionaba con los temas de las clases. Pero hacía diario las clases de 3 horas de debate todo el tiempo, o sea, diario. Y obviamente yo acostumbrado a que a lo mejor en la prepa, pues tenía conocimiento católico y conocimiento de la Biblia, o sea, de Jesús, ¿no? Entonces dices, oye, como que esto no va, y como ya sabía, lo podía expresar, ¿no? O de otros temas, o de temas que yo sabía. Entonces, acostumbrado a debatir, ¿no? No siempre en mala onda, pero sí a dar, o sea, no en mala onda, pero a exponer tu punto de vista porque sabías que no era así, ¿no? Llego, veo muchos compañeros que estaban muy preparados, o sea, que habían leído muchos libros, que sabían las cosas que estaban en tendencia en este momento y lo sabían, o sea, sí, o sea, ellos, algunos eran, pues ya tenían puestos importantes de acuerdo a sus creencias o sus ideologías que tenían y sabían cómo era todo ese ámbito. Mi profesor, pues lo mismo, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Entonces, hubo 2 veces más o menos me pasó que yo di mi opinión, pero la realidad es que no tenía un argumento, o sea, sabía que estaba... argumento en tu fe, pero no con argumentos a lo mejor históricos, exacto, teológicos, filosóficos, no sé. Que los tenía, o sea, que la Biblia los tenía y que en ese momento yo lo podía ocupar porque sabía que existía, pero no los tenía, citados. Entonces te das cuenta que si en ciertos momentos que si no sabes eso, pues no vale para nada tu argumento, ¿no? Como cualquier otro argumento de cualquier otro tema. Entonces Dios me confrontó a eso, ¿no? A darme cuenta que no puedes nada más dar un absoluto cuando ni siquiera sabes realmente si ese absoluto es así o cómo es que se llega a ese absoluto. ¿Cuál es la fuente de ese absoluto? Ajá. Entonces fue un trimestre en el que yo también pues le pedí mucho a Dios, ayúdame a tener ese conocimiento y también esa paz, o sea, porque de repente escuchas y dices, es que esto no es así, pero tampoco están dando argumentos sobre cierto tema y yo lo tengo que argumentar con eso mismo, ¿no? Sí. Y como no lo tenía, o sea, era frustrante, pero yo mismo me decía, y o sea, sentía que Dios me estaba diciendo, pues tienes que prepararte, entonces, te vas y en la tarde te pones a estudiar cómo puedes, pues de debatir eso, ¿no? O sea, o tener conocimiento de eso. Entonces eran de repente pues horas, así, 1 hora que estaban hablando del tema y yo decía, ¿qué onda? O sea, no sé cómo... no sé cómo expresarlo. Porque aquí, aparte, creo que no es el hecho de solamente debatir, porque si bien nosotros no estamos llamados a debatir, sí estamos llamados a exponer nuestra fe y poner la razón de nuestra fe, como menciona la palabra. Entonces, el exponer la razón de nuestra fe requiere de ese estudio y que no es necesariamente que tengas que tener una cuestión de frustración de todos los días y tengo que estar preparado. Ese fue un error que después me di cuenta. Porque aquí también el consejo era, también Dios a través del Espíritu da sabiduría para cuándo callar y cuándo hablar, porque a veces también hablar es hablar y hablar y la gente cuando no quiere creer, pero hay gente que sí está ávida de saber la verdad
Y entonces cuando tú tienes que tener las palabras y el conocimiento para poder ponérselo enfrente. Y esa fue la formación que, o sea, ahora sí que casi literal a lo que dice Carlos, que Dios me mostró, o sea, que no siempre vas a saberlo todo, o sea, que no siempre Por supuesto. vas a saber cómo hacer, cómo decir las cosas. Y tú dices, es que quiero defender a Dios, es que yo voy a defender a Sí, Dios, Dios no y Dios dice, ¿tú me vas a defender a mí? Pues no. O sea, hasta eso es formación para ti, ¿no? Claro. Entonces, o sea, Dios me hizo ver eso y obviamente también seguir pues, llenándote o de conocimiento hacia Él, escudriñando la palabra, pero en general es eso, o sea, que también estemos atentos a lo que Dios quiere formar, ¿no? Que muchas veces pues va a ser así. Exactamente, y muchas veces también, la mayoría de las veces quizás no vayamos a impactar como del conocimiento y todo eso, sino muchas veces va a ser por cómo nos vean vivir. Ujú. O sea, por ejemplo, o sea, no es por quemar a mis maestros de la escuela ni nada por el estilo, pero yo siempre les decía a mis compañeras, porque había un maestro que daba su clase así, a todos los tenía fascinados y wow, y salían de ahí y decían, yo quiero ser como él y yo quiero saber cómo él sabe y quiero hacer lo que él hace. Y yo les decía a mis compañeros, porque sabían su vida, o sea, sabíamos toda su vida, divorciados, no sé qué, con quién sabe Sí, cuántas. porque a esa edad, en ese periodo de la universidad, perdón, casi siempre los profesores como que exponen su vida, ¿no? Sí, exponen su vida y que ya sale con no sé Que quién, ya que se bla. divorció. Bueno, sabe su vida porque suelen exponerla, ¿no? Pero entonces ellas terminaban de decir eso y yo les decía, ¿de verdad quieres su vida? ¿En serio se te antoja? O sea, quizás es así aquí dentro del salón, pero afuera se sienten solos, vacíos, amargados, completamente... O sea, no tienen otro sentido más que dar su clase. Yo no quiero esa vida, yo les decía, o sea, yo realmente esa vida no la quiero, porque no son personas que integralmente estén completas, o sea, entonces... Sí. Y ellos decían, sí es cierto, o sea, lo vemos afuera sentado solo, que odia a todo el mundo, que no se lleva con nadie y no, o sea, entonces a veces no va a ser como lo que digamos o lo que podamos exponer, o sea, puede ser que otras sí, o sea, como lo acaban de decir, pero muchas veces va a ser también la vida, y más si lo que dices sustenta lo que haces, ¿no? Entonces... Buenísimo, sí, claro, o sea, lo que mencionas es algo súper importante porque a diferencia de cualquier filosofía, cualquier materia, forma de pensar, el cristianismo es algo integral. No es en el que destaques solamente en un aspecto de tu vida, sino el cristianismo abarca cada rubro de tu vida y te hace sentir íntegro, que es algo que afuera no hay. Y bueno, después toda la gente necesita. De hecho, aquí hay un comentario que se me hizo interesante, que dice, Emanuel dice, sí he compartido en la universidad, refiriéndose que sí he compartido su fe, pero una de las cosas es que la gente debate por compartir su fe, pero nunca han leído la Biblia y dicen cosas sin fundamento. Pues efectivamente, o sea, la gente quiere como debatirte o replicarte cosas, pero ellos hablan desde, no sé, desde su experiencia o desde sus enseñanzas que les han inculcado desde chiquitos, pero ellos tampoco tienen un fundamento. Y pues, y si tú tampoco tienes un fundamento, pues no hay forma de que tú también puedas comprobar que tú tienes como una verdad absoluta. Sí, me viene mucho a la mente la famosa frase que mi amigo Oscar, que por aquí nos ha de estar viendo, decía que según no sé qué evangelio, obviamente lo decía jugando, decía el evangelio de Oscar, ayúdate que Dios decía, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Muchos cristianos, o que se dicen cristianos, o que conocen un poco y quieren compartir, que tienen alguna fe, bueno, pues los animamos a que puedan dar fundamento a esa fe, porque ¿qué sucede? Ese tipo de comentarios, ¿no? Pues ayúdate, que dice Dios que ayúdate que yo te ayudaré, o sea, eso no viene de la palabra, eso no es algo que sea bíblico, y es cuando lejos de ayudar a otros a creer, generamos confusión, generamos malos entendidos e inclusive comentarios donde dicen es que eres un religioso o simplemente repites cosas de las tradiciones, etcétera, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario, Axel? Aquí hay otro que está interesante,
Dice Hilda, estaba comentando cuando estaban diciendo que deben de saber temas, deben acorde a su carrera, que dice, así es, de hecho cuando estudiaba recuerdo que la licenciada que nos daba derecho penal citó como primer crimen registrado en la historia el homicidio que cometió Caín contra Abel. Muy bueno, un aplauso a esa profesora. Sí, ciertamente, también, vaya, porque es un libro que puedes encontrar todo, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Pablo? O sea que, bueno, referente a la pregunta, ¿has podido compartir tu fe en la escuela? Realmente, ¿no quieres que diga los porcentajes? Sí. Bueno, después de que diga los porcentajes, quería decir algo. ¿Has podido compartir tu fe en la escuela? Y nos dice aquí, frecuentemente 76%, casi nunca 19% y nunca 5%. Entonces, lo interesante es que podemos ver que la mayoría de nosotros, de ustedes, de los que estamos viendo aquí en la transmisión, sí han podido, aunque sea alguna vez, compartir su fe. Y si nunca lo has hecho, pues te invitamos a que lo hagas. Y algo de acuerdo a eso es que obviamente va a dar miedo, y da miedo así cañón. O sea, yo lo digo por mi experiencia de este trimestre. Tenía un profe así que de hecho ahorita ya no está en la universidad, pero él era bastante agresivo con lo que él creía. Y por ejemplo, él le tiraba muchísimo a las ideologías ahorita emergentes, pero también le tiraba muchísimo a Dios, pero o sea, con fundamentos cañones, porque él estudió también, estuvo en el seminario y después se salió y todo eso. Entonces era como que tenía principios de teología, obviamente también de principios económicos, principios psicológicos, antropológicos, todo lo sabía muy bien. Entonces yo a lo mejor ya pasando el trimestre pasado ya conocía más. Entonces él empezó a tirarle muchísimo a Dios, a Jesús como tal, a Jesús. Y yo sabía algunas cosas que como tal venían en la Biblia y sabía porque lo conocía. Pero yo tenía un miedo, era mi primer día, de hecho, en la clase. Me acababa de cambiar de salón una semana después porque me cambié a ese salón por el horario. Y en la primera le empieza a tirar así cañón a Jesús, ¿no? Y yo empezaba a decir, Dios, pero, o sea, ¿qué querrás que haga? Que aplique lo que aprendí el trimestre pasado, que es, quédate callado y sé sabio, o quieres que hable, o sea, porque lo conocías, o sea, sabía qué podía decir. Sí. Y porque también, o sea, parecía que se estaba adoctrinando a mis compañeros a decir sí. Y empieza a dar como un celo. Entonces, y yo decía, bueno, es que sí lo sé, pero dije, bueno, Dios, tú ayúdame, ¿no? O sea, tú dime. Y casi fue así o sea, te pido que me des una prueba de que quieres que hable, ¿no? Así, casi, como en la Biblia. Como Gedeón. Le dije, moja este sándwich que se sube todo. ¿Cierto? No, pero Pablo Gedeón. Que saque 10 en mi examen sin haber estudiado. no, o sea, porque fue ese mismo momento, ¿no? Pero ya se había callado y había dejado de hablar de Jesús. Y dije, Dios, si tú haces que vuelva a hablar de ti, de Jesús, yo voy a hablar. O sea, si tú haces que vuelva a mencionar así cosas de ti que no son de acuerdo. Y como 10 minutos después que vuelve a hablar y dije, esto es Dios que ya que hablar. Pero me sentía bien nervioso, o sea, dentro de mí, o sea, yo según dije, no, pues no voy a empezar ahí. No quiero, ¿no? Aparte, ahora obviamente pues te da pena y todo eso, ¿no? Pero me sentía así nervioso, o sea, me sentía que el corazón me latía. Y me sentía así nervioso, pero sabía lo que Dios quería que... Y entonces dije, pues ya, lo digo. Y ya lo dije, entonces me puse a hablar y todo eso. Y le dije, no, pues es que tal cosa, porque esto es así. Y es que la realidad es que usted no conoce lo que es Jesús. O sea, así le dije, era mi primer día. Y yo le dije, pues es que... Y por eso Pablo ya no está en la Y UAS, por eso se le está reprobaba. Ya se va a regresar a Veracruz. MB, viene el MB, si Dios quiere. Primero de bueno, entonces, pues fue así de, es que la realidad es que usted está hablando desde tal religión y por eso no conoce lo que vino a hacer Jesús. O sea, Jesús dice que esto aplica solamente para los que creen. Si usted no cree y si nadie cree, no aplica para usted, y lo dice. O sea, no es como que se lo sacó así como de, mi conveniencia, ¿no? Porque desde que él vino, Él lo dijo y ya. Y entonces otros temas y así. Y de ahí pues todos como que se me quedaron viendo así.
Y dije, pues ya, El eje, te digo. o sea, ahora sí que me di a conocer, ¿no? Mi primer día, gracias, señor. Así, ¿no? Pero de ahí, o sea, vi que sí era de Dios, ¿por qué? Porque desde esa vez, como en todo el trimestre, volvió a hablar de mal de Dios como 2 veces. Y hasta eso, ya me volteaba a ver, entonces... Wow. Pero no es porque, yo aquí es mero, No, pero... porque y el profe, o sea, en conocimiento está vasto, o sea, a tanto que destruye los fundamentos feministas y todo eso, que por eso lo sacaron de la escuela. Pero, o sea, muy cañón, o sea, muy cañón. Y o sea, te das cuenta que es Dios, o sea, cuando tú dejas que diga Dios, o sea, lo que sea de Dios, entonces... Obviamente les digo, estaba nervioso, o sea, yo sentía que sudaba, que temblaba y que la voz se me iba a hacer, hola, así, ¿no? Así todo bien, Josh. Pero no, o sea, cómo Dios respalda y de ahí fue pues que ahora sí que fue Dios el que dijo, pues yo no voy a dejar que esta persona siga hablando así de mí, ¿no? O sea, en cuanto a Jesús. Sí, y eso lo platicábamos con Alex Soto cuando también la parte del trabajo, el ámbito laboral y todo aquí en la universidad. O sea, cuando nosotros somos determinados en aquello que el Señor nos está llamando, habrá veces que no tengamos que hablar, habrá veces que tengamos que expresarnos, pero ¿qué hacemos? Honramos al Señor y lo dejamos en alto, porque después de todo, como tú dices, a lo mejor ya estás hasta adoctrinando a tus compañeros, porque se dejan llevar por eso, porque no hay bases y simplemente creen en la persona que está al frente, y entonces pues eso genera muchísima desinformación y genera estereotipos e ideas que son totalmente falsas. ¿Qué pasó en el tiempo de Lutero? Pues precisamente yo apenas leí un libro sobre la doctrina católica, me metí un poquito a ver cuál era su doctrina y por qué mencionan eso, y mencionan que el movimiento protestante es un error, porque entonces las personas ahora pueden abrir una Biblia e interpretarla, y dices, caray, entonces ellos lo que hacían lo único era que solamente la persona que estaba al frente podía interpretar y los demás tenían estaban en que ignorancia. aceptarlo. Y hay que mencionar que la Biblia estaba en latín y entonces los demás no podían entender latín. Entonces eso genera, cuando las personas de enfrente son una gran autoridad en algún otro aspecto, pero en el uso de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, no necesariamente. Y en eso sí nosotros tenemos autoridad sobre las personas. Entonces, pues vamos a seguir. Carla, para ir en este consejo, una cita. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. No le añadamos nada, mencionemos lo que está en su palabra. Como decía, no hagamos absolutos de algo que no es. Tenemos otros consejos antes de ir con eso y ya ir finalizando. Yo creo que vamos a tener, si quieren, otra segunda parte de como siempre. Pónganlo ahí, por favor, pónganle por 1, por 2, por 3, por 4, por lo que sea, para que hagamos una segunda sesión. Y ahorita recapitulo los consejos. Hay una pregunta ahí, amor, ¿me ayudas con esa? La Sí, tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Hay algún grupo cristiano en tu escuela? Buenísimo, de verdad aquí Pablo se lo puede decir, Misael también, Carla estuvo, no sé si Axel en su momento también, yo no, en mi escuela no había, pero la pregunta es, ¿hay algún grupo cristiano, hay alguna célula, hay alguna reunión en la cual se comparta el evangelio, se lea la palabra, se alabe el nombre del Señor? Si lo hay, acércate a ella, de verdad es algo que te ayuda muchísimo, encuentras amigos, verdaderos amigos dentro de tu universidad, dentro de tu escuela. Y si no lo hay, pues también, ¿por qué no empezar a hacerlo? Buscar la manera. Hay algunos ministerios, puedo hablar de J con D, LPG, MBU, ya hay algunos. Si puedes, búscalos en internet, date cuenta si hay en tu universidad. De verdad que no hay ninguno, y si no hay, pues puedes empezar. Pues arranca uno, ¿no? Después de todo lo que decíamos, la universidad es un lugar donde puede entrar cualquier pensamiento. Entonces tú tienes la oportunidad de llevar el pensamiento y la palabra de Dios a tu escuela, entonces pues te animamos a hacerlo. Pongan ahí si sí, si no, o si no tienen idea, y escríbanos en los comentarios si sí, cuál es. Y pues para ir concluyendo estos 3 consejos que hemos dado de este artículo, dice conocer los hechos, que es obviamente conocer la palabra, conocer lo que sucedió, de quién es Jesús, qué pasó con Jesús, conocerlo, y también conocerlo de acuerdo a lo que tú estás estudiando en el ámbito en el cual te estás desenvolviendo. Tal vez no puedas conocer, pues es demasiado vasto el conocimiento de la palabra, pero al menos en donde tú estás,
especialízate. Si te estás especializando en las cosas de pues, Educación, de derecho, etcétera, pues también la palabra viene en eso. Estúdialo para que los temas que se hablen en tu escuela o en tus clases, pues tú puedas abordarlos también desde la cosmovisión bíblica. El otro punto es, no declares cosas como absolutos, a menos que sean absolutos bíblicos. No digamos cosas que no están en la palabra. Y si queremos estar seguros, entonces pues estudiemos más la palabra. Callemos cuando tengamos que callar y hablemos cuando el Señor a través del Espíritu nos lleve a hablar. Porque pues vamos a poder vivir cosas como lo que tú viviste. Yo creo que es algo que te llena de gozo, saber que el Señor pues también te usa, ¿no? Sí. Y el último con el cual quiero ir concluyendo el día de hoy, yo creo que es el último que vas a poder ver, hay otros más, pero este último dice, presenta la verdad en amor. Fíjense Efesios por ahí 4:15, amor. De ninguna manera la vida cristiana en las universidades está para que nosotros vayamos y nos estemos peleando con todos nuestros compañeros y tratando de defender a Dios, porque Dios no necesita de nosotros para defenderse. Su palabra por sí misma lo es verdad, es vida. Incluso eso entra en tu orgullo de decir, yo voy a defender lo que creo. Claro, nuestra naturaleza sale a flote en nuestra alma y dice, no, ¿cómo van a...? Y sí, a veces hay un celo, sí hay como un enojo, pero hay que saber canalizarlo, ¿no? Hay que saber hacia dónde, si no nos enfoca. No siempre es lo que Dios quiere. Exactamente. Así es en todo. Y en este consejo, este tercer consejo es que predicamos más con una actitud dócil, con una actitud de amor, una actitud servicial. Predicamos también, obviamente decía hace rato Carla, con nuestras calificaciones, nuestros resultados. Yo sí, yo trabajo en una escuela donde sí se toca la parte religiosa, la parte, pues religiosa, lo quiero llamar así. Y bueno, a veces le hago hincapié a los niños, oye, no podemos hablar de cosas de Dios y de comunión con Dios y con toda esta parte, porque, bueno, ellos los ven desde otra filosofía. Si primero en nuestra vida diaria, o sea, no pones atención, eres grosero con los profesores, tus actitudes, tus calificaciones no son congruentes, vaya, pues entonces todo lo que tú puedes decir, eso lo desborona. Sí, exactamente, o sea, puedes hablar de Dios y de Cristo y de tu fe, pero si le faltas al respeto como a los demás, a tus profesores, si te sales de la clase, si no te llevas bien con tus... Bueno, es que llevarse bien es muy relativo, ¿no? Pero si le faltas el respeto a los compañeros, si no eres responsable con la escuela, con los estudios, pues no das ese testimonio de que eres una persona íntegra, ¿no? En todos los aspectos, pues. Sí. Y esto que bien mencionas, que ser una persona íntegra es lo que supera cualquier otra cosa. El evangelio supera cualquier otra cosa porque es algo integral, es algo que nos fortalece, nos da paz y nos da gozo en cualquier aspecto de nuestra vida. Vamos a ir finalizando, por ahí ahorita ya tenemos la pregunta número 3, si hay algún grupo. Y bueno, también no sé si quieran hacer un comentario, buscar algún comentario de aquí de las experiencias. No sé si nos ayuda alguna experiencia. Creo que en el último punto que comentaban, creo que si también tú sientes como que, pues no sé, como que te falla en eso de decir las cosas con amor o ser tolerante, pues tú puedes acercarte a Dios y pedírselas. A mí me pasó en la preparatoria que yo tenía un profesor de filosofía que era sacerdote, entonces sus clases las enfocaba mucho a la parte de religión católica y todo eso, y a veces a mí me costaba mucho, y yo por tratar pues no sé, de expresarle como mi sentir y todo eso, me costaba hacerlo pues con ese amor, con esa paciencia y todo eso, y ya conforme avanzaban las clases, ya yo le pedía al Señor que pues me diera ese amor para poderlo compartir con calma, con lo que decías, todo eso, y creo que así la gente impactas más a la gente. ¿Sí? El tomar la actitud dócil, primero en escuchar lo que te tengan que decir, y tú al tratar de compartir pues tu fe. Sí, y de hecho a mí me pasó, fíjense, ya ir compartiendo. Tania no me dejará mentir, por ahí debe estar Tania, a ver, ojalá esté por ahí una compañera de la universidad. Saludos, Tania. Teníamos una maestra que se llama Liliana. Liliana fue mi asesora de tesis, yo la admiraba muchísimo en sus conocimientos de historia. Y bueno, a mí me encantaba participar en su clase.
cuando yo participaba, ella me dejaba mucho participar porque yo exponía los temas de la Biblia. Y yo siempre se lo dije, profesora, yo no me quiero meter en la parte religiosa, ni quiero que lo piense así. Yo le decía, si quiere tómelo como histórico, filosófico, etcétera, pero pues también entran. Cuando yo le dije eso, me dejaba participar mucho. Entonces yo hablaba sobre el pueblo judío, hablaba sobre las enseñanzas de Jesús, y siempre fueron válidos mis comentarios. Algunas veces ella decía, bueno, yo eso no lo comparto, pero era muy bonito el poder exponer tu vida, o sea, tus creencias en una clase. Entonces pues los invitamos a ser dóciles también, o sea, vaya, que sepamos del evangelio, que sepamos esta verdad que transforma. No nos hace, aunque sí nos hace libres, nos da muchísimos privilegios, gozos como hijos de Dios, no nos hace tener una actitud sobresaltada o altiva sobre los demás, ¿no? Al contrario, tenemos que tener una actitud de amor, de paciencia hacia ellos, y esto puede generar una mayor empatía y a lo mejor hasta un interés en conocer aquello de lo cual nosotros estamos compartiendo. Sí, así es, actuar con amor en todo. Y bueno, pues aquí tenemos un comentario de Aarón. ¿Me ayudas, amor? Dice, realmente cuando compartes temas de la Biblia o hablas de su historia o cualquier cosa, la gente se sorprende de que te atrevas a hablar de eso. Así que saber cada vez más de la Biblia es una forma de prepararte para aprovechar cualquier oportunidad de compartir de la palabra de Dios. Así es. Y pues vamos a ir cerrando este live. Ya pónganos ahí en sus comentarios si quieren un live de este tema, por 2, por 3, por 4. Y tenemos la respuesta a la pregunta número 3. ¿Hay algún grupo cristiano en tu escuela? La respuesta fue, con mayor votos, fue el 45% no. No hay ningún grupo cristiano donde se comparta. Pues anímense ustedes. Si no saben cómo, mándenos un mensaje, porque nosotros conocemos a algunas personas y pues podemos orientarlos. Sí. Anímense a empezar esto, de verdad se sentirán contentos de poder llevar la palabra del Señor a través de sus universidades, de sus escuelas. Otros dijeron que el sí, el 35, si eres ese 35 sí y estás en la universidad, esperamos que no solamente conozcas que hay uno, sino que estés ahí. Si sí estás ahí, invítanos, de repente a lo mejor nos encantaría conocerlos, poder estar con ustedes, y que estamos en la zona, y si no, pues también ver cómo se desarrolla su grupo, ¿no? Sí. Porque retomando ahorita esto de los grupos, de hecho, bueno, yo asisto a uno que llegué porque Misael me invitó cuando él llegó. Entonces hay una célula cristiana ahí en la UAM que se llama Ancla. Pueden seguirlos en Instagram, seguirnos. Tú también estás ahí. En parte. Ajá. Y de hecho hicimos un video. Se hizo un video que tuvo la idea Marco y Aida, que un día fueron, ¿no? Sí fueron, y dijeron, no manches, esto está súper padre, qué padre que puedas compartir de Dios, que puedas alabar a Dios, porque hay alabanza, hay estudio bíblico, hay convivencia, porque después normalmente vamos y comemos algo y así, ¿no? Y hicieron un video muy bueno, sale este domingo, así que no se lo pueden perder. Habla sobre esto, sobre el grupo cristiano Ancla, y sí, o sea, es, bueno, algo que yo quería compartir. Es que, bueno, ya hablamos de la universidad, de lo importante que es, pero también es muy importante que en este momento nosotros seamos radicales con Jesús. O sea, que tomemos esa decisión completamente de dejar todo atrás. O sea, todo lo que pudimos haber vivido en la prepa, todo lo que pudimos haber vivido ya ahorita estando en la universidad, de aquí para atrás, eso ya quedó atrás. O sea, cuando tú te determinas en Jesús, en Dios, Él quiere que tú trasciendas. O sea, Él nos está llamando, Él no llamó a cristianos para ser segundones, para estar ahí atrás escondidos, nos llamó a ser líderes. Entonces, Dios quiere que tú destaques en donde estás. Si estás en la universidad, si estás en la prepa, en la secundaria, Dios te quiere ahí para que seas luz completamente. Pero eso, ¿qué necesitamos? Ser determinados, necesitamos ser radicales y tomar determinaciones. Sí, dice la palabra que nadie pone una lámpara, nadie esconde una lámpara en un cajón, ¿no? O la pone abajo para que no ilumine, sino se pone arriba. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, es la pura gracia de Dios, que simplemente Él actúa, Él te da las capacidades, te pone los medios, te pone las personas, y si tú dices, no, ¿sabes qué? Es que a mí sí me gustaría, o sea, tengo el deseo de hacer un grupo como estos,
pues tú pídelo a Dios, óralo, y si sientes eso, compártelo con tus papás, con tus pastores, y ellos te van a orientar, porque si es de Dios, o sea, Dios no te va a decir, no, ¿cómo crees? No quiero que hagas eso, no estás quiero preparado. que prediques el evangelio. No estás preparado, o sea, esas cosas también debemos de quitarlas. Obviamente cuando se somete a autoridad y es una luz verde, y date, o sea, hazlo. Aprovechalo. Ajá, y la realidad es que es súper padre, súper interesante cómo Dios actúa y cómo Dios es fiel, ¿no? Sí. Lo podrán ver en el video que hicimos de Ancla, o sea, cómo Dios ha podido mover ese grupo cristiano y ha podido hacerlo crecer, ¿no? Tan rápidamente. Y entonces, pues yo los animo a como tal, por último, decir eso, o sea, que nos determinemos a seguir a Jesús y ser radicales, o sea, tomar determinaciones y borrar, así que pasado pisado, así como dicen, así no viene en la Como dice Biblia. la Biblia. Eso no viene en la Biblia, pero sí, ahora sí que literal. Y pues a dar en los propósitos de Dios, porque Dios nos llamó a ser líderes. Muy bien, pues vamos a ir finalizando este live, no sin antes despedirnos de cada uno de ustedes. Bueno, no puedo de cada uno de ustedes, pero despedirnos de todos ustedes y los que se puedan. Por ahí está mi tía Luz, está Armando García, está Mau Soto, está Aarón González, tenemos Cristian, Pepe, José Luis, Claudia, Erika, también está. Erika, Heidi, Marilú también, muy bien. Verónica, Mi tío Armando. Mildred, saludos, Mildred. Jessica Gastón. Bueno, a todos un fuerte Todos. abrazo, un saludo. Esperamos que donde estén pudiendo compartir el evangelio. Y si no lo estás haciendo, te invitamos a que lo hagas. Y asimismo también te invitamos a que veas este video que estaba mencionando Pablo el día domingo sobre Ancla, que es una de estas células cristianas que se da en la UAM Xochimilco. Y bueno, pues empezar a hacer esto, a buscar aquellos. Si te gustaría que pudiéramos hablar más de este tema, por favor ponlo ahí en los comentarios. Muchas gracias por participar en las encuestas, por dejar ahí tus experiencias. De verdad es que son muy edificantes, nos animan. Y sé que a muchos de los que están leyendo por ahí también, si no pudimos compartir la tuya, pues esperamos que para el siguiente live podamos compartirlo. De verdad es que últimamente ha habido más interacción y eso nos llena de mucha felicidad. Pidan segunda parte. Pidan segunda parte, hermano. Y invitarlos también a ver siempre lunes de mentiras versus verdades que el Señor nos da. Está en Instagram, Facebook, tenemos martes de live, miércoles de trivia. Seguimos, ya ahí hubo los campeones del libro de Efesios. Y Carlos estará diciendo qué libro se va a continuar, ¿verdad? Estamos ahí en expectativa. Mañana temprano. Ana Frank, nos estamos leyendo. El Principito. El Principito, Don Quijote de la No, Mancha. es uno de los evangelios porque vamos a empezar a estudiar eso. Perfecto, uno de los evangelios. Mañana les avisamos. Muy bien, y domingos, video, cada domingo tenemos un video y siempre hacer la invitación que si no tienes congregación, si apenas estás escuchando esto del Evangelio y te gustaría congregarte, conocer un poco más, sin compromiso, esto no tiene ningún compromiso, sino acércate a conocer. Pruébeselo sin Te compromiso. invitamos. Pero de qué tienes. Bueno, si hay un compromiso, me refiero el hecho de ir, de conocer y todo. Te invitamos cada domingo, espacio 53. Félix Cuevas, Extremadura Insurgentes, a unos pasos de Metro Insurgente Sur, a las 11 de la mañana. Están todos invitados. Y bueno, pues ya vamos a ir finalizando. El live del 10. Ah, sí, cierto. Buenas noticias. Ya tenemos el live para hablar de cómo elegir tu carrera, la vida laboral y el emprendimiento, parte 2, con Alex Soto. Va a ser el 10 de diciembre. Si Dios quiere, vamos a estar por aquí teniendo nuevamente a nuestro buen amigo Alex Soto y a Eli Soto. Y Estaremos esperemos contentos. que también tengamos el último live de Conociendo This is Life con Aarón. Esperemos En que este salga año. pronto de vacaciones. En este año, no pasa este año. Y se vienen las vacaciones. Se vienen las vacaciones. Invítenos a Houston. Así es. Y bueno, pues, no sé si tengan algo más que agregar. Nos despedimos, ¿les parece bien? Sí. Vale, pues esto ha sido todo por hoy. Los esperamos verlos por aquí. La La próxima próxima vez. vez. ¿Qué pasó? ¿Qué se le fue? Es que dijiste, nos esperamos vernos por ahí. No dijiste, los esperamos verlos. No, los esperamos verlos por aquí. ¿Sí? Ok, bueno. La próxima vez. Vamos a ver otra vez. Sí, Sí, todavía, pues. Ok. Ah, Esto
esto ha sido todo por hoy. Esperamos Espero. verlos por aquí La próxima próxima vez. vez. Los esperamos verlos por aquí.